Tiempos de Victoria, proclamando la victoria de Cristo. Un programa del Ministerio Cristiano Charles García y la Iglesia Cristiana Huerto de Riego. Sino que uno los síntomas no los niega, sino que uno los combate con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sí cambia las circunstancias. Tiene el poder para cambiar. Jesús reprendió los vientos y cesó la tormenta. Jesús llamó a Lázaro y Lázaro vivió. Jesús envió la palabra y la palabra lo sanó. Amén. No es negar, es tomar autoridad en la palabra. Entonces hay personas que están, en pocas palabras, desechando la palabra de Dios, el pan vivo que descendió del cielo. Esa es la verdadera comida y esa es la verdadera bebida. Hoy aquí, todo lo que estamos escuchando, nos estamos comiendo el verdadero pan. Porque el hombre espiritual se alimenta por el acoe, por el oído espiritual, porque la fe es por el oír. El hombre espiritual no se alimenta por la boca. Por la boca se alimenta el hombre natural. Uno alimenta el cuerpo. Pero espiritualmente uno se alimenta ¿cómo? Por el oído, por las palabras que escucha. Si tú escuchas muchos noticieros, vas a andar preocupado. Si tú escuchas la palabra de Dios, vas a estar seguro, confiado de que Dios cumple su palabra. Que Él dijo, yo no te dejaré ni te desampararé, mi presencia estará de continuo contigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque el Señor está conmigo. Una diferencia, hay una diferencia. Por eso es que necesitamos renovar nuestra mente, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían el pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Si tú no oras, yo te voy a decir algo, la oración trae sanidad. Vamos a verlo, pero cuando tú oras, tú entras en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios no puede haber enfermo. Pues en la presencia de Dios hay enfermedad. No puede haber enfermedad. Y Moisés oró por el pueblo y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Así fue que fue levantado la serpiente en el desierto, para el que era mordido, ¿qué? ¿Fuera qué? Sanado. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de justicia, la serpiente de bronce, ¿y qué? Y vivía. Amén. Y vivía. Te dije, la oración trae ¿qué? Sanidad. Tenemos que ir cada día renovando la mente, poniendo los pensamientos de Dios en nuestra alma. Lo que está en nuestro espíritu, tenemos que hacer lo que llegue a nuestra alma, que la alma, por eso dijo, ¿por qué te abates, alma mía? Alaba al Señor todo ¿qué? Mi ser. Y que le dice, alma mía, ¿qué dice? Alaba a quién? A Dios, porque Él es quien ¿qué? Quita todas tus dolencias, sana todos tus dolores. El problema es en el alma para el cristiano. Para el que ha creído, tiene que cambiar su forma de pensar, porque dependiendo de lo que piensa, eso es lo que habla, y dependiendo de lo que habla, eso es lo que recibe. Santiago 5, verso 16. Santiago capítulo 5, verso 16. La falta de perdón también trae enfermedad. Hay gente que tiene resentimientos contra otro y eso les produce mal genio. El resentimiento, es falta de perdón, produce mal genio. No puede ver a nadie porque enseguida le da rabia, le da úlcera, le dan, ¿cómo se llama eso que le da a la gente con
dolores de cabeza, esos terribles, ¿cómo que se llaman? Migrañas, jaquecas, ansiedad. Viven desesperados por la falta de perdón. Por eso es que dice Santiago capítulo 5, verso 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, coma y punto. ¿Qué digo? Coma e i. O sea, entra en la misma línea, pero en otra cosa. Y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede. Diga, puede. Puede. ¿Puede qué? Puede mucho. Mateo 10. Vimos al principio cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y qué. Y con poder. ¿Qué les dije yo? Mateo 10, verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio ¿qué? Autoridad. ¿Qué es la autoridad? Un poder delegado. Le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Y le dio autoridad para qué más? Para sanar toda enfermedad. Ahí hay coma y punto. ¿Qué digo? Coma e i. Para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Una cosa es una enfermedad, otra cosa es una dolencia. Dos cosas diferentes. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Mira lo que tienes tú. Esto es lo que Dios nos ha dado. Esta es la verdad de Dios. No te dejes echar mentir el diablo. Marcos capítulo 16. Marcos 16. Y estas señales, evidencias, indicación, eso es una señal. Y estas señales seguirán. Seguirán. Diga, seguirán. Seguirán. Hay dos tipos de sanidades. Hay tres tipos, mejor dicho. Hay tres palabras diferentes, de diferentes formas de operar la sanidad. Hay gente que viene enferma a la iglesia. Se ora por ellos. Pero como todavía se sienten, y el sentir va contrario al creer, pero como todavía se sienten enfermos, entonces desechan la verdad de Dios. Y la Biblia nos dice que el que se sienta sano. Y estas señales seguirán a los que creen. Los que creen. Es a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en la mano serpientes. Y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué? Sanarán. ¿Y cómo dice ya? Serán sanos. ¿Cómo dice? Eso es un futuro. Eso es un futuro. Tú tienes que entender que cuando tú recibes la sanidad, tú eres sano y eso se tiene que manifestar en tu vida. Hay personas que por cuanto no ven inmediatamente la manifestación, ellos creen que no han sido sanos. Cuando ellos ya vimos que nosotros fuimos sanados hace más de 2000 años. Entonces hay que ser claro que la persona para disfrutar de su sanidad, lo que tiene que hacer es creer. Y cuando crea vendrá la señal, porque dice que la señal seguirá. Él no dice que seguirá. Tú no tienes que verte sano para creer que fuiste sano. Tú tienes que creer que eres sano para que se manifieste tu sanidad. La gente por eso pasan, hacen filas largas, oran por ellos y a los meses viene otra vez otro pastor y otra vez vienen los mismos con la misma dolencia, con los mismos dolores, porque es que ellos la primera vez no creyeron porque no vieron. Y Jesús dijo, bienaventurados los que sin haber visto, creen. Yo creo que ninguno de nosotros ha visto a Jesús en la cruz del Calvario, o lo vio. ¿Quién lo vio?
pero tú los has visto con los ojos de la fe, ¿verdad? Igualmente tienes que verte tú sano con los ojos de tu fe. Por eso me gusta la cita esa, la frase de Benny Hinn, de la señora. ¿Cómo es que dice? Ser sana es tan fácil como ser salva. Así es que dice, ¿verdad? Ser sana es tan fácil como ser salva. Tú no viste a Jesús derramando la sangre, tú no lo viste resucitando, pero tú crees que resucitó y por eso tú eres salvo. Si tú crees que Jesús te sanó, tú eres sano. Y cuando yo creo que soy sano, no acepto en mi cuerpo la enfermedad. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que yo voy a estar en una cama? Yo me paro de esta cama. A mí la enfermedad no me puede mantener acostado. No es que yo tengo dominio sobre ella. ¿Cómo es que yo no voy a...? Yo una vez iba a salir, me acuerdo, una vez me invitaron a predicar, no me acuerdo dónde. No sé si fue en la iglesia en Cartagena, o en otra iglesia, o en Barranquilla, no me acuerdo. La verdad es que, oye, me enfermé. Me levanté enfermo. ¡Qué belleza! Y yo dije, este mensaje tan poderoso que Dios me ha dado, y yo por culpa de una enfermedad no voy a ir. Y me acuerdo unas palabras que dijo el apóstol Nahum Rosario, que él le había pasado algo parecido. Y yo dije, no señor, nadie va a impedir que la palabra de Dios sea predicada, mucho menos una enfermedad. Me puse a orar, declaré la palabra, seguía con mi sintomología. Llegué al servicio, estaba sentado en alabanza, seguía con mis síntomas. Y apenas me paré a empezar a predicar, se me fueron toiticos. Perdió la guerra. Si yo me hubiera colitado, ay, esta cosa, ay, ahora sí, mal, ay, qué lástima, ay, pobrecito de mí, ay, tráiganme un meme, ay, busquen a alguien que predique, ay, todavía estuviera enfermo. Yo no me sentía bien. Como les dije, hay gente que se quiere enfermar, se quieren enfermar y se enferman para no ir a trabajar, para no ir al colegio, para no hacer oficios en la casa. Flojos. Entonces dice, y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Y qué? Y sanarán. Tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que seas ¿qué? Prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Ahí la palabra es diferente a sanidad. La salud es un estado completo de bienestar. Esa es la salud. El hugis. Salud. Dios desea y la voluntad de Dios es que permanezcamos en salud, que permanezcamos en shalom. Nada de menos y nada roto. Completos y plenos en todo. Es el deseo y es la voluntad de Dios. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Es diferente a la sanidad. La sanidad es una curación, es una restauración. Pero la salud es el estado permanente de estar completo, en un completo bienestar espiritual, emocional y materialmente. Dios no desea que el hombre, sus hijos estén un día sanos y otro día enfermos, un día próspero y otro día llevado, un día en victoria y otro día en derrota. Porque las cosas que Dios ha dado son eternas. Los regalos de Dios, dice que los dones de Dios son irrevocables. Lo que Dios ha determinado, ¿quién lo podrá abrogar? Si la mano de Dios está extendida, ¿quién la podrá retroceder? Si se ha dado orden de bendición, ¿quién la podrá revocar? Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dice y Él hace, Él piensa y Él ejecuta. Él es el que apresura su palabra para ponerla por obra. Él dice, antes que estuviese la palabra en tu boca, yo ya me la sabía toda. Y antes que la hablara, yo ya la había ejecutado. Esa es la verdad de Dios. Esa es la verdad del Señor. Me gustó una cita,
una frase que escuché ayer escuchando al pastor Kenneth Copeland. Dice: el evangelio de Dios, el evangelio del creyente, el evangelio de Jesucristo resucitado. Y esa es la verdad. Ese es el evangelio, el de los bienes, el del testimonio, el del testamento, el de los beneficios que Jesús ganó por haberse muerto y por haber resucitado. Ese es el evangelio. Esa es la buena noticia. La buena noticia no fue que Jesús murió, porque Confucio se murió, Mahoma se murió, Mahatma Gandhi se murió. Todos los que han dicho que han sido algo se han muerto. El único que resucitó y vive para siempre se llama Jesucristo. Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el evangelio nuestro y las demás cosas que se enseñan? Que nuestro evangelio tiene la garantía de que hay resurrección, de que hay restauración, de que hay vida, de que hay elevación, aumento. Esa es la diferencia. Nuestro evangelio no se queda ahí. Nuestro evangelio sigue y sigue y sigue. Dice que somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo, que Él nos lleva siempre en victoria, en triunfo. No se quedó ahí. Por eso el libro de los Hechos quedó ahí, para que nosotros lo sigamos escribiendo. Lo demás no, ahí quedó. Ya se murió, ahí lo van a visitar, allá en la Meca. Jesús nos visita todos los días a nosotros. ¿Qué diferencia? ¿Qué evangelio? No podemos vivir un evangelio de muerte, tenemos que vivir un evangelio de vida. Dice que la ley mata más. El Espíritu vivifica. Estamos en el evangelio del Espíritu Santo, ministrado por el Espíritu. La salud es un estado completo y la salud empieza en tu alma. Cuando tu alma sabe lo que está pasando en tu espíritu, tú tomas autoridad sobre tu cuerpo. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este sistema de cosas, a este siglo, sino transformaos a una metamorfosis por medio de la renovación, de volver a colocar nuevas cosas en tu entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que cambiar la forma de pensar. ¿Cómo? Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo para que vivamos conforme al mundo, ¿ya? No lo hemos recibido, sino que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y dice, lo cual también que hablamos. El que habla enfermedades porque no sabe que tiene sanidad. No con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Tu mente necesita conectarse con tu espíritu, porque ya tu espíritu está conectado con el Espíritu Santo, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él, y nosotros somos el templo del Espíritu Santo, somos la casa de Dios, somos la iglesia, que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, como nosotros hoy conocemos, tenemos que conectarnos espiritualmente, que nuestra mente reconozca y obedezca lo que el Espíritu dice, y entonces se cumplirá lo que dice Jeremías: si entresacares lo precioso, la palabra de Dios que está en ti,
de entre lo vil. ¿Qué dice? Serás como mi boca. Y entonces la boca, como decía, sé sano. La boca dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Háganse sáquenlo, dijo la tierra, produzcan árboles, y produjeron árboles. Le dijo al agua, produzca peces, y produjo peces. Y es la misma boca que te dice, tú estás sano, y tú estás sano. Seréis como mi boca, si entre sacares lo precioso de entre lo vil, seréis como mi boca, dice el Señor. Salmo 103. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para, y entre esas para está sanar los quebrantados del corazón. Salmos 103. Sanar a los quebrantados del corazón. Salmo 103. Y David sabía cómo era el cuento. David sabía. Y David dice, bendice alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides. En el espíritu no se olvida en el alma. En tu mente es la que olvida. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordia. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como ¿quién? Como el águila. El alma, por eso es que el apóstol Juan, en 3 de Juan, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hay que ponerse en línea con la palabra. ¿Y hasta cuándo tengo que yo que estar creyendo? Por siempre. Porque dice que el justo, por fe, vivirá. ¿Cómo tú sabes que tú eres justo? Si tú vives por fe. El justo por fe vivirá. ¿Y cómo es por fe? Creí, por lo cual hablé. Así vive el justo, creyendo y hablando lo que Dios dice. Vamos a leer Mateo 9:35. ¿Cómo ministrar sanidad? Ya vimos, hemos visto diferentes cosas, ahí vamos viendo. Pero el ejemplo de cómo ministrar sanidad lo da Jesús. El maestro por excelencia. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Qué cosa? Enseñando. Diga, enseñando. En la sinagoga de ellos y predicando. Diga, enseñando y predicando el evangelio del reino de Dios y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué hacía? Enseñando y qué? Y predicaba. Mateo 4. Cometen un error y parecen brujos. Oran por la gente y la gente no tiene ni fe. Y dice, la oración de fe. La oración de fe es la oración que produce fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La oración de fe es la oración que produce fe. Esa es la oración de fe. La que genera fe. La que tiene fe. Que la gente diga, ya, no me mueres más, que ya estoy sano. Esa es la oración. Ya creí. Ore por mí. Ore por mí.
ore por mí, 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 ore por mí. Y no creen. Mateo 4, 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda ¿qué? Dolencia. Amén. Eso es lo que hay que hacer. ¿Sabes por qué? Por eso fue que Jesús en la gran dijo, fíjate que dijo Jesús, porque Jesús conoce el poder de la palabra. Porque la palabra de Dios expresa el poder de Dios, dice Hebreos capítulo 1, verso 3. Y Él sustenta todas las cosas con, ¿qué? La palabra de Mateo 18, 28, 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Hay que enseñar. Gracias por compartir con nosotros. Para oración, información o donaciones, escriba a nuestro correo electrónico tiemposdevictoria@yahoo.com. Y recuerda, Jesucristo es el Señor.